a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de ese almacenamiento correcto que hay que hacer de nuestros datos para las empresas, para las pymes y para profesionales independientes, por supuesto, también. Nati, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, tenemos el gusto de recibir aquí en la cabina con un fuerte aplauso a Bernie Vargas. Él es experto en almacenamiento de datos. ¿Cómo está, Bernie? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto Muy bien, muy bien. Un gusto tenerle por aquí. Hoy, como lo decíamos, introdujimos el tema y sabemos que tal vez muchas personas que tienen sus pymes y que están escuchando Así Somos, va a ser de mucho cuidado, pero también de mucha reflexión, porque no todo el mundo hace lo que tiene que hacer con respecto a los datos. Es un tema muy reflexivo, así como lo acabas de decir. En realidad, menospreciamos el valor del almacenamiento. Creo que en una cultura tan tecnológica como la que estamos ahora, donde todos tenemos celulares, donde todos subimos fotos al Facebook, al Instagram, menospreciamos ese valor de tener todo guardadito, ¿verdad? Como lo tenían mis abuelos. Fotos y las empezaban a meter en álbumes, ¿verdad? Sí. Y las guardaban hasta debajo de la cama. Ajá. Y ahora ahora ver una foto impresa cuesta un poquito, pero eran los recuerdos. Y hay muchos recuerdos, ¿verdad? Hoy lo que queremos es precisamente hacer conciencia de este tema, y si usted ya está inmerso en el mundo empresarial porque tiene una pyme, porque trabaja en ella o porque está pensando en que su emprendimiento llegue a otro nivel y pues no tenía esta información, ojalá la tome para que se dote de herramientas muy importantes que puedan fortalecer aún más ese negocio y sobre todo esa seguridad que implica tener datos bien almacenados. ¿Qué implica precisamente una estrategia moderna, Bernie, de almacenamiento y respaldo de datos? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo hacen hoy en día? Mira, lo que pasa es que dejamos de pensar en dónde guardo los archivos a pensar en qué pasa si no tengo los archivos. Y yo les quiero hacer una pregunta muy abierta. Si el teléfono de ustedes hoy en la mañana lo encienden y les dice almacenamiento lleno, ¿qué pasa? ¿Qué harían ustedes? Yo empiezo a borrar. Veo a ver cuál álbum es menos importante de fotos o qué archivos son menos importantes para ya eliminarlos, tal vez. Y te hago una pregunta. Ajá. Si no tuvieras esa opción de borrar, digamos que ahora ya no es el almacenamiento lleno, sino el celular no te encendió. A mí me ha pasado y yo espero que la nube haga lo suyo, pero a veces, qué sé yo, que dice... los datos se están respaldando y uno mismo dice, ay no, ahorita, después. Entonces se vuelve una nube de tormenta. Sí, y también tormenta. Hoy, digamos, por ejemplo, uno dice, ¿hasta qué tanto se respaldaron? Y capaz que el último respaldo fue el mes pasado o hace 3 meses, o te está diciendo que no tiene espacio para respaldarse y usted cierra la burbuja. O algo más usual. Cuando, no sé si ustedes han visto en el WhatsApp que dice cargando copia de seguridad. Sí. ¿Cuántos no tienen activo eso? Bueno, a mí, a raíz de un cambio de celular que hice en donde perdí toda la información de WhatsApp hace un par de años, fue que le activé ese respaldo, ese almacenamiento de respaldo se llama, ¿verdad? Ah, correcto. Te voy a ser muy franca, Bernie y amigos, como son datos míos, digamos, o de cosas que yo sé podrían ser prescindibles, al principio me asusté, sentí un poquillo de no, y después dije, ay, qué paz más grande, ya, porque a veces suelo ser acumulativa de informaciones. En mi casa con cosas físicas no, pero informaciones sí, como que uno guarda cosillas que uno dice, ¿este chat para qué? Esto ya murió. Y cuesta tal vez desprenderse de. Entonces sentí como que un alivio. Yo dije, qué rico, borrón y cuenta nueva. Además fue en enero. Entonces fue muy rico. Y mira, al final nada pasó grave. Pero porque son cositas mías que sé, son prescindibles. Pero ¿qué pasa si fuera la empresa o el negocio que me contrató a mí para administrarle esa información? Exactamente, porque creamos una dependencia a que, yo sé que en mi celular tengo el WhatsApp. Ahí está todo. Las fotos de mi viaje, las tengo en Facebook o las tengo en Instagram. Y bueno, como conversábamos fuera de micrófonos, ¿qué pasa si tú vives de las redes sociales y te quitan la cuenta, te la hackean? Claro. Esa información, si por A por B la tenías solo en tu cuenta de Instagram o en tu cuenta de Facebook, vas a sufrir. Imagínate el impacto para una empresa. Claro. Que a una empresa le roben el perfil y que tú digas, hoy estoy y ya mañana no estoy. Y tal vez tenías 10,000, 20,000, 30,000 seguidores. ¿Cuánto te va a doler eso? Por eso es importante a todo nivel tener una conciencia de que el almacenamiento de datos ya no es
un tabú, como hace algunos años, ¿verdad? Sino que realmente es una realidad. Porque todos los que tenemos un teléfono celular, que en este país es una cantidad importante, tenemos esa posibilidad de tener la información en un lugar seguro, ¿verdad? Y saber que si por A por B mañana alguien toma mi celular y no me lo devuelve, o que yo simplemente daño mi celular, voy a poder recuperar la información. En mi caso, y hablo a nivel personal, no hay nada más valioso que las fotos. Digamos, las fotos de cuando ese recién nacido, de los hijos, o ese hermoso paseo. ¿Qué pasa si se me pierden? No puedo volver a ir a tomar otro viaje a Europa de 15 ya no días, es igual, ¿verdad? Porque saldría carísimo. Y ese es el valor que a veces uno no cuantifica. Porque se confía que yo le pasé la foto, no lo digamos, yo llego, tomo la foto, pero ahí quedó, lo subí en mi Facebook y después no encuentro mi Facebook, o cambié mi cuenta de Facebook, o perdí mi contraseña. Esa parte no la cuantificamos. Por eso el almacenamiento de datos en las personas, en las pymes, en las organizaciones que quieren crecer es importante. No hay activo para una empresa más valioso que el de los datos. Y deberíamos de tenerla en distintos puntos, porque yo pregunto, porque hace poco yo hice un viaje pues especial y me dormí. Yo dije, bueno, ahí ya están en la nube y todo, en la nube de un parque temático que uno llega y paga y etcétera, etcétera, y uno dice, ahí está, pero no leí la letra pequeña y en cierto punto ya se eliminaban. Y entonces yo no las había descargado porque me daban dos opciones, fotos muy grandes o muy chiquitas. Entonces yo dije, tengo que hacer todo un trabajo porque si no se me va a llenar el teléfono. Cuando volví a ingresar, según yo, a hacer el trabajo, ya las fotos no estaban. Por dicha, había un plazo como de gracia en donde si usted ingresaba podía volverlas a traer a esa nube. Pero a veces no leemos la letra pequeña y simplemente decimos, está en la nube, ahí está en el iCloud o está en la nube de Google. Y al final podemos tener sorpresas. Totalmente, totalmente. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que el almacenamiento tiene que volverse nuestro mejor amigo, de uno u otro modo. Porque existe una regla que se llama la regla del 3-2-1. Ay, en sí, el eso está buenísimo. Cuéntenos qué es. Todo el mundo debería tener 3 copias o 3 lugares donde almacenar la información. 3 lugares, por ejemplo. Una llave USB. Una llave, pero ya ni tienen. No, todavía hay llaves USB o micro SD. Digamos, yo para mi compu, por ejemplo, tengo que ponerle un dispositivo que compré aparte que tiene entradas para USB, porque ya las computadoras no todas traen. Pero bueno, ok, USB. ¿Qué más? Otro puede ser en la nube. Ajá. Otro puede ser llaves USB, memorias microstick, las que se usan en los celulares. Eso podemos comprarlo, ¿verdad? La memoria para bajar las fotos de los celulares a esas memorias. Exactamente. Pero lo interesante de esta regla es que yo tengo que tener 3 copias en 2 lugares diferentes. Pero hay algo que voy a hacer. A ver. Y es un tema para reflexionar. No es solamente el almacenamiento de los datos, o sea, guardarlos, es la clasificación de ese almacenamiento. Claro. Porque también no sabemos muchas veces lo que tenemos, ni dónde lo tenemos. Es que por eso es importante tenerlo en 2 lugares diferentes. Eso es, por ejemplo, como que tú se te olviden las llaves de la casa y no tengas otra copia. ¿Cómo haces para entrar a la casa? Tendrás que llamar a un cerrajero a que llegue y haga todo un trabajo en el llavín para poder ingresar. Pero si tú tienes una copia en otro lugar, tú vas a tener la posibilidad de acceder a tu casa sin ningún problema. Es lo mismo en el almacenamiento. Por eso la regla del 3-2-1. ¿Cuál era el 1? 3 copias. Ok, 3 copias. En 2 lugares diferentes. Y de una de ellas que sea en la nube. Ajá, sí, infaltable. Porque hasta la nube se fulea. Yo soy de esas. Yo fuleo la nube. Cada rato tengo que estar comprando más espacio y esas cosas. Y aún así llego a saturar los dispositivos. Pero vayámonos al ámbito corporativo. Ahora sí, porque yo sé que muchas personas que nos escuchan trabajan en pymes, en empresas grandes o están por empezar su negocio. Entonces, Bernie, pensemos en esa clasificación. ¿Cuáles son las principales diferencias en las necesidades de almacenamiento que hay entre una gran corporación, una pyme y un profesional independiente? Vieras que no hay mucha diferencia. Ajá. Porque en realidad los datos que ellos producen son datos valiosos. Tan importantes son los balances financieros para una gran corporación como para un pyme que está empezando o como para un profesional independiente. Entonces es importante entender ese valor.
¿Qué es lo que debo tener yo claro? Que yo necesito respaldar y que es importante poder recuperar en caso de que algo suceda, ¿verdad? Si yo mañana por A por B mi portátil se daña y no puedo accesarla, ¿cómo acceso a los estados financieros, a los balances, a mi CRM, a la data de los clientes, que es importantísimo? ¿Cómo hago para accesarla? Por eso es que es importante en todo nivel tener esa contingencia adicional de que, ok, también se me dañó mi portátil, voy, adquiero otra, pero sé dónde tengo la información. Por eso la nube se vuelve un elemento diferenciador en esto, porque puedo accesarla en cualquier lugar, en cualquier momento, y de una u otra forma el espacio es infinito, siempre y cuando yo pague, ¿verdad? Claro, y casi que de diferentes dispositivos, ¿verdad? Porque puedo desde una tableta, una computadora, un celular, y ya, creo que ya, ¿verdad? Los smartwatch todavía no tienen ese poder, ¿o sí? Algunos ya lo tienen. Sí. Bueno, digamos que en las grandes masas todavía no, tal vez. Pero bueno, son opciones muy buenas. ¿En qué varía a nivel de precios? Una inversión, no vamos a hablar de cuánto vale, pero sí es cuantiosa la diferencia que tiene que invertir un profesional independiente para contratar una empresa de almacenamiento de datos o comprar un software o entender de quién tiene que apoyarse o en quién tiene que apoyarse para que esté bien respaldada su información. Vieras que el valor es relativo. Eso depende de qué tan valioso es para ti el dato, ¿verdad? Porque si al final yo veo que el dato es mucho más valioso que pagar una suscripción mensual de, no sé, $5 por ponerle un número, pero mis datos valen 100 veces más que eso, el valor se vuelve un factor secundario que no debería entrar ni siquiera en la ecuación. Porque al final, por ejemplo, imagínense para un arquitecto que tenga planos de clientes y demás, ¿qué es más valioso? ¿El plano o pagar $20 en la nube por tener todo respaldado? Por eso el valor económico en un tema de almacenamiento se vuelve una conversación interesante. Pongámosle el término, muy interesante. Y podríamos decir que ese es uno de los ejemplos de errores más comunes que se dan en Costa Rica relacionados con el almacenamiento de datos. O sea, el ponerle un precio y no un valor. Creo que sí. A ver, en realidad el tico es muy particular porque el tico, y no sé si les ha pasado, si ustedes van a otro país siempre hacen la conversión en colones. Es que esto vale $20, pero no, es que está muy caro. No, en colones son 10,000. Ese tipo de análisis hace que uno pierda la noción de que realmente es importante o qué tan importante es el valor dentro de esto. Para una persona, $5 no sea tan significativo que para otra tal vez le cueste pagarlo, pero el tema es que el tico muy particularmente sí le ve ese, pero es que la coña, $5, ya 2,500 colones al mes ya cuesta. Pero cuando pierden la data, hubiera pagado esos 2,500 colones, ¿verdad? Entonces, te digo, se vuelve un tema muy relativo, porque el valor del dato va en función de la persona, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ya preguntas, pero vamos a darle lectura al volver de la siguiente pausa. Hoy estamos conversando con Bernie Vargas. Él es experto en almacenamiento de datos y vamos a hacer la pausa, ojalá, inspirándoles a que ustedes nos escriban cualquier duda, por básica, por sencilla que parezca, envíenla por favor al 57000915. Si quiere que la hagamos de manera confidencial, podemos hacerlo de esa manera. La idea es enriquecer este espacio, sacarle provecho y que sobre todo aprendamos del tema de hoy, almacenamiento de datos para empresas, pymes y profesionales independientes. Y vamos a ir a una pausa. Continuamos con Así Somos, aquí en Teletica Radio 91.5 FM, siempre con usted. Así somos. 11 de la mañana, 36 minutos. Seguimos en Así Somos, aquí escuchando buena música y aprendiendo sobre el almacenamiento de datos para empresas, pymes y profesionales independientes. Ya hay consultas. Ya hay consultas, Nati. Por eso dice por acá, ¿cómo hago con mi cel? Tiene muchas fotos, no las quiero borrar, no las quiero perder. Es una muy buena pregunta. Para alguien es tan representativo tener tantas fotos, hay opciones desde los mismos celulares donde por 1,000, 1,700 colones puedes almacenar todas las fotos que quieras,
¿verdad? Entonces ya es una opción viable, es una opción económica y así no hay necesidad de borrar de esas fotos importantes o que tienen algún valor emocional y sentimental para la gente. Y para explicarlo mejor, las fotos se van respaldando y usted automáticamente, y ya después usted le da la opción de borrarlas, porque en teoría ya están, bueno, no en teoría, ya están en la nube. Ojo, ahí hay que hacer una pequeña aclaración. No es lo mismo respaldar en la nube a sincronizar. Las fotos a veces uno las sincroniza y yo la borro en el celular, pero se borra de la nube. Y ese es un súper tema. Eso me pasó. ¿Cómo hacer entonces para que se respalden y no solo queden sincronizadas y se borren? Hay que activarle esa función. Eso es uno de los secretos que tiene ese respaldo, porque yo puedo sincronizar, yo tomo una foto y me queda en la nube, pero si la borro a mi celular, se borra de la nube y viceversa. Sí. A veces me meto en la nube y no, esa foto ya está muy vieja o no me veo bien. La borro y resulta que ya en el celular no está. ¿Y dónde se activa esa función? ¿En el celular o en un dispositivo como la computadora? Eso se activa en el celular, justamente. Ok, ven, eso es una súper aclaración. Gracias por hacerla. A mí me ocurrió eso, yo decía, pero ¿cómo si lo sincronicé? Bueno, nadie me lo dijo. A veces uno se aprende. Sincronizar a respaldar. Son juntos pero no revueltos. Exacto. ¿Verdad? Ok. Yo creo que ahora también una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial es cómo hace control cruzado de muchas cosas, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención con estas aplicaciones para respaldar, como por ejemplo voy a hablar específicamente de Google Fotos, que es una de las que yo uso, y uno pone bebé y te sale de tu lista de 1,000,000 de fotos todas las que sean bebés. Exacto. ¿Verdad? O inclusive caritas. Las caras él reconoce las caras, ¿verdad? Y dice, bueno, esta es Nati, esta es... Entonces eso me llama mucho la atención, pero aquí viene la pregunta: ¿qué tanto le estamos sacando provecho a todas estas herramientas de almacenamiento por no conocer, como decía Nati, una diferencia tan simple entre sincronizar y almacenar? Mira, la estadística lo que menciona es que hasta que uno no se sienta en la necesidad de ir un poquito más allá, no le sacas más del 5% de provecho a una herramienta. Y voy a seguir con tu ejemplo. En Google Fotos, por ejemplo, vos puedes ponerle nombre a las caras. Entonces ya empezás a buscar por nombre, puedes buscar por lugar. Entonces te sale un mapa, entonces ves cuántas fotos has tomado aquí, cuántas fotos allá. Empezás a darle un valor diferente a las fotos porque, yo me acuerdo de tal paseo, en tal fecha, en tal lugar. Ya no solo la foto de, qué bonito nos vemos. Entonces, es importante sacar el tiempo de conocer herramientas como estas para realmente sacarle todo el provecho a lo que de una forma u otra podríamos hacer. ¿Verdad? Y uno pretende también a veces que ese respaldo que hace o sincronización sea como una réplica del celular, ¿verdad? No siempre pasa así, ¿verdad, Bernie? Porque a mí me ha ocurrido también que sincronizo y cuando voy a buscar en OneDrive, que es lo que yo más utilizo para respaldar, o la nubecita que yo más utilizo, digamos, si lo puedo decir así, está todo desordenado. Ya no están los álbumes que yo tengo en mi celular y yo digo, entonces ahora tengo que buscar por fecha y que me voy a acordar. ¿Hay alguna manera de hacer un respaldo ordenado y que sea casi como una réplica de lo que yo tengo en mi celular, tal cual? Totalmente. De hecho, con OneDrive, vos, por ejemplo, en tu computadora, puedes tener una carpeta con fotos ordenada por mes, por fecha, por decir, o por actividad. Y así, tal cual, se te sube a la nube. Esa es una función de OneDrive. Bueno, pero eso es algo que yo tendría que sentarme a hacer. Eso es algo ¿O se puede automatizar? No, se automatiza. De hecho, OneDrive tiene la funcionalidad de que automáticamente te respalda. Vos no te das cuenta. Entonces, si vos haces una carpeta, ahí en documentos, y en la carpeta tenés fotos del 15 de septiembre, él automáticamente te va a respaldar y lo va a subir a la nube en ese mismo formato. Entonces, te ahorra el hecho de tener que sentarte y clasificar. Claramente, no todos nos sentamos a realmente hacer una clasificación, más cuando en tu cuenta tienes 15,000 fotos desde el año 2012. Imagínate lo que lleva, pero sí puedes empezar a hacer como una muy buena práctica un orden en las carpetas. Esta carpeta es de fotos, esta es de documentos importantes, y yo puedo decidir qué respaldo y qué no respaldo, ¿verdad? Y a la hora de las consideraciones que tenemos que tener, tanto de seguridad como de privacidad, a la hora de elegir un proveedor
o una aplicación de soluciones de este tipo, ¿qué puntualmente vos nos recomendarías? Yo creo que lo primero es quitarse el miedo. Tenemos que quitarnos el miedo a que la nube y demás. Estamos en un mundo donde convivimos con Facebook e Instagram y todo, donde está todo en la nube. Entonces, primero es quitarnos el miedo, y el segundo y más importante creo que es verte a lo seguro. O sea, no es que me va a aparecer ahí respaldalotico.com y ya le voy a poner mi tarjeta, mi dato, porque yo no sé qué van a hacer con ello. Empresas como Google, Oracle, AWS, Microsoft tienen políticas de seguridad y de confidencialidad que garantizan que tus datos van a estar seguros todo el tiempo y accesibles todo el tiempo. Entonces, esos son como las dos cosas que yo te puedo decir que son importantes tener en cuenta al momento de seleccionar un proveedor. Excelente. Bueno, bien, aquí nos envían saludos, dicen que qué programa más interesante el de hoy. Le agradecemos mucho a nuestra amiga Graciela de Cartago, y dice aquí, Nati, encontré una nube y nos mandó la foto de la nube. Me encanta. Gracias por tener buen humor y por apuntarse. ¿Quién es este? Vamos a ver quién es, que nos manda este chascarrillo. Hizo al Giancarlo. Gianca, muchas gracias. Bueno, de verdad que es una muy bonita manera de visualizarlo. Uno dice, en el cielo cabe todo, ¿verdad? Y es la sensación que nos da, ese respaldo que podemos tener ahí. Hemos hablado mucho de fotos porque creo que es el común denominador de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos fotos, videos y queremos preservarlos durante mucho tiempo, el resto de nuestra vida. Pero cuando se manejan datos un poquito más tipo documentos, como bases de datos, archivos numéricos incluso, Excel, este tipo de letra menuda, ¿aplica lo mismo para este tipo de archivos a nivel de almacenamiento y clasificación? Totalmente. Hoy las organizaciones tienen que tener claro, y cuando hablo de organizaciones hablo de todas las empresas grandes, pequeñas, medianas, emprendedores, tienen que tener claro que la nube llegó para quedarse y que ese es el lugar donde yo puedo crecer a muy bajo costo, donde puedo tener cantidades ilimitadas de almacenamiento. Entonces, partiendo de eso, yo debería de estar ya ahí, ¿verdad? Ya hoy, por ejemplo, muchos respaldábamos en discos duros, llaves USB, pero no sé si a ustedes alguna vez les pasó. Agarran una USB, la meten en una computadora y después se le da con virus. Entonces, ¿qué pasó con la información que estaba segura en la USB? Ya no está segura. O cuando se caían los discos duros. O peor aún, un pico de corriente y se quemó el disco duro. ¿Ves? Entonces la nube evita ese tipo de cosas. Es por eso que todo emprendedor, toda persona que tenga un negocio profesional independiente debería estar pensando hoy día en que su data tiene que estar segura en la nube, porque de una u otra forma sabemos que ahí va a estar infinitamente. ¿Y qué pasa cuando la nube, hay posibilidades de que la nube falle? Mira, se han registrado en la historia unas cuantas caídas de la nube, pero han sido cosas sumamente puntuales. Y con esto hago la aclaración de que no es lo mismo que se caiga Facebook a que se caiga una nube. Normalmente los fabricantes, cuando hablamos de temas de respaldo, tienen sistemas de contingencia sumamente robustos en múltiples latitudes. Eso garantiza que prácticamente no haya una caída. Y que si hay una caída, muchas veces ni siquiera nos percatamos, justamente porque tienen sistemas de contingencia entre sus centros de datos que permite esa continuidad. Por eso la nube se vuelve un aliado, porque si pasara algo, tenés esa continuidad de negocio, ¿verdad? No es como antes, que si se nos caía el internet, ¿verdad? Te dieron todo un problema porque ya no tenía esa conexión. Hoy, desde mi celular, desde la laptop, desde mi tablet, puedo tener acceso a toda mi información indistintamente del lugar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que se cayó. Simplemente seguimos trabajando normalmente. Y yo sé que suena como una pregunta muy básica, pero hay personas que todavía no se animan y por eso queremos que el experto la conteste. ¿Ellos respaldan, hacen respaldos varios de nuestros respaldos? Sí. Normalmente, por políticas de ellos siempre tienen centros de datos alternos funcionando. Nuestra data nosotros no sabemos dónde reside la data, pero sí sabemos dónde están mis datos, en qué nube está. Entonces, hay que quitarnos ese miedo de que los fabricantes nos den la información, porque eso no es verdad, no nos ven la información, no saben que estoy subiendo, pero sí te garantizan ese nivel de seguridad de que tu data va a estar ahí, ¿verdad?
Bernie, ya para ir cerrando, ¿cómo hace una empresa para invertir sin que se dispare su presupuesto en una buena empresa que le almacene los datos? ¿En qué tiene que fijarse? ¿Cuáles son esos consejos infalibles e infaltables para que tome la mejor decisión? Creo que lo importante es saber, uno, qué quieres respaldar. ¿Qué información es importante para la empresa? Si bases de datos de clientes, la contabilidad o demás. Eso es muy importante. Lo segundo, elegir un proveedor de confianza que sepas que es alguien reconocido, ¿verdad? En este mundo de las nubes. Y lo tercero, ese respaldo no puede ser accesible a cualquiera, ¿verdad? Okay. La información tiene que estar segura, pero y eso es como que tú le des la clave de tu tarjeta de crédito a alguien y vaya esa persona al cajero y saque lo tuyo. Tenés que tener esos controles de seguridad para que la data esté siempre segura y que sepas y tengas el control de quién entra a verla y quién no. Muy bien. Excelente. Bernie, ¿dónde podemos localizarlos? Bueno, nos pueden localizar al 7115-5197 o a través de nuestras redes krugercorp.com.